Nosotros vamos a dejarlo con el Señor de esta noche. Sí. Sí. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos? Alegres. Gloria a Dios. Antes de leer, vamos a orar al Señor. Hay unos hermanos de otras congregaciones que me han pedido que ore por ellos. Hermanos del sector de Ciudad Barrios. Me pidió que orara por ellos. Tienen una petición especial. Y también vamos a orar por la familia del joven que se suicidó el día de antier, congregado en la iglesia. Me voy a guardar el nombre. Y ahorita la familia está en dolor fuerte en su alma por la decisión que tomó nuestro hermanito joven de 24 años. Dejó estacionado el carro y en la carretera esperó un tráiler para que le quitara la vida. Pero entonces vamos a orar por la familia para que el Señor le dé fortaleza. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, esta hermosa noche, te damos las gracias porque tú nos das el privilegio de acercarnos delante de tu presencia. Rogamos, Señor, que en el nombre de tu Hijo, usted escuche nuestras oraciones y que puedas fortalecer a cada uno, Señor, de la familia de este hermano joven que se suicidó, Señor de los cielos. Tú lo sabes muy bien. Rogamos, Señor, que tú puedas darle la fortaleza, puedas sustentar la vida de sus padres, de sus hermanos y de todo el resto de su familia, Señor, en estos momentos de dolor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Cristo, tu Espíritu Santo, el Consolador, pueda fortalecerle, Señor. Te rogamos también que bendigas al hermano que me ha pedido que por su petición, bendícelo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, Señor. Ayúdale a mi hermano Luis Álvarez, Señor. Por Cristo, tú sabes
la necesidad que él tiene, Señor. Te rogamos también que nos hables con tu buena palabra. Edifícanos para la gloria de tu santo nombre. Por Jesús, amén. Y amén. Vamos a abrir la palabra, hermanos, en la epístola del gozo, Filipenses, capítulo 4 y versículo 1. Nena. 4:1, por favor. Gracias. 4:1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Amén. ¿Pueden sentarse, hermano? Mis amados hermanos, el tema que siempre hemos estado tocando durante estos jueves anteriores es el tema del tribunal de Cristo, que es uno de los eventos que nosotros vamos a gozar cuando seamos arrebatados de esta tierra, el arrebatamiento de la iglesia. Uno de los eventos que vamos a tener allá en el cielo es este tribunal de Cristo. Fíjese que cuando uno va a la Biblia y uno siempre se pregunta, ¿en qué tiempo de esos 7 años se va a dar ese evento del tribunal? Quiero decirles que bíblicamente la Biblia no dice específicamente en cuál de esos años, de 7 años que vamos a estar en el cielo, porque después venimos con Cristo en gloria. La Biblia no da ese tiempo específico. No nos dice si en el primer año, si en el segundo año, si en el tercer año, hasta llegar al 7º año. Algunos dicen que ese tribunal, como es uno de los eventos gloriosos para la iglesia, se va a estar llevando a cabo, dicen algunos, durante todos los 7 años que estemos en el cielo. Así piensan algunos teólogos. Pero para un mejor orden del estudio de los eventos del porvenir, se ha puesto un orden de lo que nosotros como iglesia vamos a gozar. Y siempre se ha dicho, para ir ordenado en los eventos, que hay un primer evento que vamos a tener, que es el tribunal de Cristo. El segundo evento que vamos a tener en los cielos cuando seamos arrebatados es las bodas del Cordero. Y el tercer evento que vamos a tener allá en el cielo es cuando entremos como iglesia, unidos con todos los seres angelicales que están al servicio del Señor, que no solo son uno, son millones de ángeles. Vamos a entrar a una adoración al Señor y le vamos a decir, cuando estemos allá en el cielo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la honra, el poder, la riqueza, la sabiduría por los siglos de los siglos. Entonces, ordenándonos en los eventos, eso es lo que se va a llevar a cabo. O sea que nosotros, hermanos, vamos a ir al cielo
Yo esperaba un amén, fíjese, de seguridad. ¿Vamos a ir al cielo? A gozarnos, a plenitud. Digo esto porque si usted un día se encuentra con un testigo de Jehová, lo primero que le van a preguntar es, mire, usted dice que va a ser arrebatado, ¿y a qué va a ir al cielo usted? Pero ellos esa pregunta la hacen de una forma mofándose, burlándose de nuestra fe. Entonces, les he ordenado así esos eventos para que usted tenga respuesta y le dé una respuesta bíblica y clara a lo que vamos a ir a hacer allá en el cielo. Porque para ellos, los únicos que van a estar en el cielo solo son los escogidos, 144,000. Para ellos, así dice, solo ellos van a estar en ese privilegio de estar en el cielo. El resto se queda, dice. Lastimosamente en esos 144,000 no va a estar ningún testigo de Jehová tipín, ningún testigo de Jehová lenca, ningún testigo de Jehová ulúas, sino que ahí dice que son de las 12 tribus de Israel. Y si usted quiere saber qué es eso de los 144,000 que está en el capítulo 7 de Apocalipsis y también aparecen en el capítulo 14, no se pierdan los estudios. Lleve una continuidad de los estudios y usted va a comprender el libro del Apocalipsis y todos estos eventos del futuro de una manera fácil. Fíjense que el libro del Apocalipsis es uno de los libros más fácil de entender. ¿Sabía usted eso? Por eso dice, incluso aquí en los primeros versículos de Apocalipsis, dice, bienaventurado aquel que lee. ¿Y sabe qué significa bienaventurado? ¿Va? ¿Qué significa? Felicidad, feliz. Aquel que lee y oye las palabras de esta profecía, porque esta profecía, en vez de traernos miedo, en vez de traernos angustia por todo lo que encierra el Apocalipsis, ¿sabe qué le trae al creyente? Gozo, esperanza y bendición. Con solo estar hablando del tribunal de Cristo, hermano, esa es una gran bendición. Imagínense que en ese tribunal, como ya lo hemos dicho, ¿con qué propósito es que nosotros vamos a estar allí en el cielo, en ese tribunal? ¿Para qué? Para que nos den recompensas, para que se nos pague. Imagínense, hermano, para pagarnos de todo lo que hicimos en esta vida mientras estamos en este cuerpo. Todo eso va a ser pagado de lo que hicimos para la obra del Señor, para lo que hicimos para nuestro prójimo. Todo va a ser pagado. No sé si usted se alegra. Él viene a pagarnos, a galardonarnos, dice ahí la palabra. Es maravilloso, ¿verdad, hermano? Entonces, si yo les hablo que nos van a pagar, espero que nos motive a trabajar. Por ejemplo, cuando usted va a su trabajo a buena mañana, ¿cómo va, hermano? Animado. Va alegre porque le quiere ver el rostro a su jefe, que lo ama mucho. ¿Con qué entusiasmo va usted? ¿Con qué ánimo? Pero usted va al trabajo porque sabe que o el 15 o al final del mes usted va a tener el fruto de ese trabajo, que es el salario. Entonces, amado, en la obra del Señor es igual. Todos aquí somos obreros.
Estamos al servicio del Señor. ¿Y qué dice el Señor a los obreros? El obrero es digno de su salario. Entonces, eso nos debe de motivar a nosotros a sentirnos con gozo, con alegría, con motivación de hacer la obra de Dios. Quiero contarle esto. El pastor que voy a mencionar, él ya falleció. No voy a decir el nombre, ni de su denominación, ni el nombre del que él tenía o tuvo aquí en la tierra. Pero un día él me dijo, cuando me invitó a predicar a su iglesia, me dijo, mira Richard, me decía, porque él nunca me dijo Ricardo, solo Richard, te voy a decir algo. No importa cómo estés tú en lo económico, no importa si estás en la abundancia o en la escasez, estés enfermo o no estés enfermo, haz la obra de Dios. Porque no hay dicha más grande para un hombre mortal, imperfecto, que es el hacer la obra de Dios. Esa es una dicha, me dijo él, pero maravillosa. Es una dicha que te produce un gozo y una alegría y te llena de fortaleza de una manera muy especial. Entonces esas palabras a mí me quedaron, hermano, en mi corazón, aunque cuando yo me convertí al Señor a los 16, a mí me enseñaron un coro que decía, gozo da servir a Cristo en este mundo al caminar. Da gozo servir a Dios. Vean el rostro del hermano que tiene a la par a ver qué rostro le ve rostro de gozo. El trabajar en la obra de Dios produce gozo, produce alegría. Cuando usted se amanezca, así como dicen a veces, ay, hoy amanecí depre, váyase a evangelizar, y ya va a ver que toda esa depresión lo va a dejar usted a un lado y va a decir cuando ya llegue a su casa, qué bien me siento, qué gozo maravilloso, me siento alegre porque fui a hablarle a la gente del Evangelio de Cristo Jesús. Y es por eso, hermanos, que vean que en la Biblia a nosotros nos da ejemplos, pero yo voy a tocar dos ejemplos de personas que se dedicaron a trabajar en la obra y cuando vinieron de hacer la obra no venían tristes. El primero ejemplo que le voy a mencionar es el de, hermanos, aquellos 70 que el Señor envió de 2 en 2, ¿se acuerda? Y fueron a predicar, y cuando fueron a predicar, hermano, y con la autoridad del nombre de Cristo, ellos liberaron personas que estaban endemoniadas, atadas por el diablo, y les hablaban del Cristo de gloria. Y entonces dice la Biblia que cuando volvieron, ¿cómo vinieron los 70? ¿Ah? Con gozo. Venían contentos, hermano. Y hasta contándole al Señor, Señor, en tu nombre se nos sujetaban los demonios. Es que la única manera que usted va a ver la gloria de Dios, así palpable, es que nos pongamos todos a trabajar en la obra. ¿Quiere ver sanidad usted? Trabaje. Háblenle a los enfermos y el Señor los va a sanar. Hermano, es la única manera. ¿Y sabe qué es maravilloso trabajar en la obra de Dios? Que te llena del Espíritu Santo.
Y te llena, y te llena, y te llena. Y entre más hace la obra uno, más lleno de Dios. Amén, hermano. Y aunque te avienten pedradas, no las sentís. Como Esteban. ¿Se acuerda que Esteban le aventaba un montón de pedradas? ¿Y que aquel estaba gozoso hasta viendo a Cristo, hermano, a la par del Padre? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y miren lo que dice aquí el versículo 1 de Filipenses, por los que han venido ahorita. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Oiga lo que dice la palabra. Pablo, como era una persona constante en el trabajo de la obra de Dios, miren lo que le dice a la iglesia de Filipenses. Así que, hermanos míos, amados, mire el corazón de un pastor, yo les amo, y todavía les dice, mire, hermano, deseados, yo deseo estar con ustedes, les decía, deseados. Y dice también, hermano, gozo, corona mía. Este Pablo enamoraba a la congregación, mi hermano. ¿Sabía usted que uno de pastor debe de enamorar a la congregación con la palabra, no con palabras humanas? Decía, gozo, corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Yo me gozo a estar con ustedes, yo me gozo, deseo verlos para estar con ustedes. Era una bendición cuando Pablo llegaba a la iglesia de los filipenses, que esta iglesia fue la única que ayudó al ministerio de Pablo. Fue la única que aportaba económicamente para que el ministerio de Pablo continuara. Las demás iglesias que él fundó, hermano, mire, una de ellas le salió, pero hasta rebelde, que cuando Pablo, hermanos, estaba lejos de ellos, comenzaron a decir, este Pablo solo a comer viene. Este Pablo es sartón, comelón. A este Pablo ni siquiera démosle la oportunidad, como el hombre era soltero, ni siquiera que pueda tomar una mujer como esposa de esta iglesia, decía. Imagínense, hermano. Y por eso Pablo, cuando escribió los Corintios, dijo, ya fui informado por los de la familia de Cloé. Ya me contaron todas sus habladurías. Y usted sabe que hay un capítulo entero donde Pablo se defiende, hermano, hacia ese tipo de congregación. ¿Es pecado que el pastor se defienda? No, no es pecado. Sanamente uno se puede defender, hermano. Y sonrían que Cristo les ama. Pero mire, se defendió. Ahí incluso aparece la defensa del apóstol Pablo. Pero le producía gozo, le producía alegría. Y entonces usted dirá, bueno, hermano, ¿y acaso no iba a hablar del tribunal? Pues estoy hablando de esto porque vamos a ser recompensados por el trabajo que hagamos. Y según la intención con que lo hagamos, así vamos a ser recompensados. Porque si lo hacemos con gozo y alegría y en amor, vamos a ser recompensados. Amén. El jueves pasado estuvimos hablando de coronas. Coronas. Ya hablamos de 3 coronas. La primera fue la corona de vida, la segunda corona de justicia y la tercera corona de gloria, que el jueves pasado decíamos que esa corona de gloria solo van a ser dados a todos los ministros de Dios. Solo para ellos está esa corona de gloria. Y hay otras 2. ¿Se acuerda cuántas coronas eran? 5.
La cuarta corona, ¿cuál es esa? La corona incorruptible. Vamos a Corintios capítulo 9, Corintios 9, dicen amén cuando lo tengan. Primera de Corintios 9, versículo 25. Aquí habla de esta corona incorruptible. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Saben qué consiste esta corona incorruptible? Esta corona incorruptible va a ser dada a los creyentes que se esfuerzan, luchan para dominar a la naturaleza pecaminosa. Usted sabe que nosotros como creyentes, ¿cuántos enemigos tenemos, hermano? 3, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿El mundo? ¿Ah? El diablo y la carne. Estos dos, el mundo y el diablo, son externos. El enemigo mayor es el que tenemos adentro. Aquella naturaleza pecaminosa, enfermiza, que no quiere sujetarse al Espíritu Santo, que está viciada con los deseos de la carne. A esa naturaleza pecaminosa también la Biblia le da otro nombre. ¿Y sabe cómo le llama? El viejo hombre. El viejo hombre. Ese viejo hombre que no fue quitada de nosotros. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos creído en el Señor, hermanos, y aceptamos a Cristo como nuestro Dios y Salvador. ¿Amén o no amén? ¿Hemos nacido de nuevo? Amén. Al haber nacido de nuevo, hermanos, es cierto, hoy somos nuevas criaturas, pero la naturaleza pecaminosa no fue quitada. Antes nos gobernaba la naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa nos llevaba a hacer cosas. Usted se debe acordar cuando usted no era creyente, hermano. ¿Qué cosas hacía? Usted va a hacer una lista. Ay, hermano, si usted me hubiera conocido cuando yo no era creyente, y empieza a hacer usted, hermano, una gran lista. Solo acuérdese un rato, hermano, de lo que usted era o éramos cuando no éramos creyentes, y la naturaleza pecaminosa, ella es la que nos dominaba a nosotros y hacía lo que ella quería con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos y con todos nuestros seres. Ella era la que mandaba, pues. Esa naturaleza pecaminosa allá afuera se conoce como el yo, el yo, ese yo orgulloso, ese yo que hace su propia voluntad, ese yo que se cree el rey de su vida. Y por eso se acuerda usted que cuando se peleaba con la mujer suya, hermano, usted le decía, yo aquí mando. ¿Se acuerda? Porque esa naturaleza es orgullosa, vanagloriosa, soberbia, altiva,
vulgar, pendenciera, celosa, envidiosa, codiciosa, pleitista, celosa. Con razón, al oír toda esa lista, aunque hay más, hermano, ¿sabe cómo dice la Biblia? Que cuando el hombre está gobernado por esa naturaleza, del hombre viejo, naturaleza carnal, ¿sabe cómo dice la versión 60? El hombre animal. Fuerte esa palabra, ¿verdad, hermano? El hombre animal, cuando está viviendo en esa naturaleza, dice la palabra, no percibe las cosas que son de Dios, porque para él, cuando está siendo gobernado por esa naturaleza pecaminosa, hermano, depravada, dice el hombre depravado, eso todo lo de Dios es locura. Es locura. Esa naturaleza pecaminosa no confía. Y lo terrible es que allá adentro está de nosotros, hermano. Por eso el peor enemigo no es el diablo, fíjese, ni el mundo. Somos nosotros mismos, hermano. Y así de vez en cuando nos sale, nos brota. ¿O no pelea usted con su mujer? Ay. ¿O no tiene celos? Por todo cela la mujer. Hasta más cuando oye aquel himno de aquel fulano de Camilo VI que dice, te celo hasta con el suéter que te pone, te celo por la vista de mi amigo, te celo por no sé qué, te celo por allá, por todas las cosas lo pasa celando a la mujer esa, hermano. Sí, es terrible en la naturaleza pecaminosa. Pero al nacer de nuevo, mire, se nos fue dada una nueva naturaleza. ¿La naturaleza cuál? Espiritual. Entonces, la espiritual quiere empoderarse de la naturaleza carnal o vieja naturaleza o viejo hombre. Ese es lo que dice Gálatas. Gálatas dice que hay una especie de batalla interna en el creyente, hermano, que la espiritual quiere empoderarse, tomar dominio, pero la carnal no se quiere dejar, y entonces hay un pleito interno. Aquí es donde nosotros, oiga, entramos en función como creyente en lo individual. Usted y yo debemos de colaborar con el Espíritu Santo que ya mora en nosotros y fortalecer nuestra parte espiritual con el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a fortalecer, hermano? En oración, en ayunos, venir a estudiar la palabra, oír la palabra, congregándonos. Entonces, esos son ejercicios espirituales para que nuestro espíritu o nuestra vida espiritual esté en óptimas condiciones para que usted sea un creyente espiritual y no carnal y mundano. ¿Estamos claros ahí, hermano? ¿Cómo se considera usted? ¿Un creyente espiritual o un creyente carnal y mundano? Ah, hermano, pero es que yo vengo al culto, pero tu vida, ¿cómo la estás viviendo? ¿Ah? ¿Amas
vivir en santidad e ir progresando en santidad. Lo amas, te quieres alejar del pecado. No, yo no quiero al pecado, porque hasta por eso me bauticé también, para confirmar que yo estoy salvo en Cristo. Y cuando yo me bauticé, dirá usted y yo, hasta me cantaron aquel himno que dice: soy bautizado como manda el Salvador. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti. Y usted se define y se aparta y es tajante en contra del pecado. O es de aquellos que les gusta andar allí como dicen los jóvenes de hoy, va alivianándose con una, no, si una copita no me va a caer, no, que un tirito que me haga con otra vieja, no hay problema. Ay, hermano. ¿Es serio esto? Y sonríen que Cristo les ama. Entonces depende de usted y de mí. ¿A quién le vamos a dar prioridad? ¿A aquella naturaleza pecaminosa que cuando ya está bien gobernando en la vida del nuevo, el que nació de nuevo, del nuevo creyente, lo tiene, y ese lleva una vida carnal y lo tiene dominado? Y eso brota, mi hermano. Brota, esa naturaleza carnal brota con nuestras acciones. Y si es espiritual, una de las evidencias de un espiritual, ¿cuál es, hermano? Usted dirá, hablar lenguas, hermano, profetizar en medio del pueblo, ¿ese es un creyente espiritual para usted? Y la iglesia de Corintios no tenía hasta dones, pues todos los dones tenía. ¿Eran espirituales o eran carnales? Niños. Eran carnales, hermano. Una de las evidencias de que usted es espiritual, ¿sabe cuál es? Lo más sencillo es que usted ama. Y el amor lo lleva a perdonar. Si usted no perdona, por ejemplo, no es que me ofendieron, no es que me ofendieron, no es que me ofendieron y yo no lo perdono. Y si lo perdono, nunca voy a olvidar la ofensa. Usted no es espiritual, usted es carnal. Carnal. Fíjense que allá por un pueblo donde nosotros, que era cabecera de aquí del país, es cabecera, tuvimos pastoreando. Y yo tuve a un siervo allí en el liderazgo, como lo que estábamos hablando hace unos jueves atrás. Él era diácono, era anciano. Y un día se me acercó una hermana y me dijo: pastor, quiero confesarle algo. Dígame, le dije. El fulano de tal llega a visitarme a la casa, pero me enamora. ¿Ese andaba en el espíritu o andaba en la carne, hermano? En la carne. Está bien, gracias, hermana, le dije yo, ahí lo voy a corregir. Entonces, hay dos formas que la Biblia da que uno puede confrontar a alguien de ese nivel de carnalidad. En lo privado, es lo primero, y eso fue lo que yo hice. En lo privado le dije: mira, hermano, fíjate que, y se lo dije con nombre y apellido, si querés yo la traigo aquí a la hermana para ver cómo está la jugada aquí. Y le dirá: vos andás enamorando a esta hermana. Y el hombre casado: no, es que mire, que aquí, que allá, usted sabe que uno es hombre, hermano. Y las hermanas cuando ya se arreglan ya no se ven tan chancletudas como cuando andan en la casa, me dijo. Ah, ya, le dije yo. No, hombre. Mira, o te corregís
o te sentás? Gracias, hermano, me dijo. Yo le agradezco. Lo voy a corregir. Y ahí estuvo varios meses tranquilo el muchacho el hombre Y mire, hermano, después otra, ya no con la misma hermana, sino que con otra. No, le dije yo. Vos, sinceramente, sos una persona de doble ánimo, no te mantenés firme en un solo pensamiento. Sentate. En la misión donde yo estaba, no es de aquellas que dicen, al fulano de tal, miembro activo de esta iglesia, y que tenía la posición de tal, en este momento públicamente lo sentamos por andar de pícaro. No, ahí no lo hice yo así. Allí no lo hice. Con el tiempo volvió de nuevo los privilegios. Ciertos meses les dimos allí, solo él y yo sabía que el hombre estaba allí, lo que se conoce como ¿qué, hermano? Como disciplina. Pero el hombre ya contestó, gracias, manito, aleluya, ya va a ver cómo me voy a portar. Es que no es conmigo el trato, es con Dios, hermano. La vida cristiana usted no la debe de llevar a los ojos de los pastores. Usted lleve su vida espiritual y cristiana a los ojos de Dios. Amén, hermano. Uno volvió a hacer lo mismo aquel, hermano. No, le dije yo. Y ya tenía yo a todos los líderes, solo con líderes. No estaba la congregación. Líderes de grupos, líderes que tenían otros privilegios. Y les digo, hermano, en este momento quiero decirles que el hermano fulano de tal ya no va a participar en ningún privilegio. Amén. Todos callados. Pablo así lo dice. Que cuando a que se ha estado tratando, hermano, de una manera privada y no se corrige, a ese dijo, háganlo entonces públicamente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que los demás teman. Que digan, esto está serio aquí. Porque así lo manda la palabra. ¿Por qué esta naturaleza pecaminosa, hermano? Es fuerte. No sé si usted este día tuvo alguna lucha con la naturaleza pecaminosa. Porque no, hasta en la casa nos llega a tentar esta naturaleza, hermano. ¿Veo la novela o no la veo? Y está la lucha, hermano. La veo. Y yo, ¿cómo me la voy a perder si aquel iba a dar un piso a la otra? Y está en aquella lucha, hermano. Hay que estar, fíjense bien, alimentando el área espiritual para que sea ella, la espiritual, la que se empodere en la carnal. Si lo hacemos, vamos a tener dominio, vamos a tener el control del Espíritu de Dios en nosotros y se nos va a ser dada esta corona incorruptible. Hermano, esta corona la vamos a obtener por la perseverancia, por la disciplina constante, resistiendo, teniendo dominio propio, a través de ciertos hábitos y ejercicios espirituales que ya les mencioné, como la oración, la lectura de la Biblia, la evangelización y la congregación. Y esto nos va a llevar a tener una vida en plena obediencia a Dios. Por eso es que allí Pablo dice, golpeo mi cuerpo. Mire, hermano, todo lo que Pablo había recibido, la revelación del Evangelio, de la gracia. ¿Usted cree que Pablo no sentía momentos en que podía sentirse, yo sé más que ustedes? Porque el conocimiento, yo hablando con mi esposa le decía esto, cuando uno va a un seminario, uno va a recibir conocimiento, teología, hermanos, porque uno en la casa estudia la Biblia
de una manera teológicamente bíblica. ¿Y cuál es esa de teológicamente bíblica? Es que usted lee la Biblia. Espero que la lea. ¿Cuántos leen la Biblia, hermano? Eso usted está leyendo la Biblia teológicamente bíblica. Pero cuando usted va a un seminario a estudiar la Biblia teológicamente sistemática, libro por libro, versículo por versículo, de una forma gramatical, de una forma de los idiomas en que fue escrito la Biblia, de una forma histórica, de una forma biográfica, de una forma geográfica, y usted tiene un panorama total de la Biblia, todo ese conocimiento, uno es hombre y lo puede volver a uno hinchado. Se hinchan. Y ya veo a los demás, con lo que sale. Se hincha. ¿Cree usted que Pablo no tenía momentos en que se quería, porque que le revelaran el evangelio, hermano? Que le revelaran el arrebatamiento, que le revelaran que no todos de los creyentes morirían, sino que serían transformados. Eso ni siquiera a Pedro se lo reveló el Señor, hermano. Ni a Juan. Por eso dice Pablo que para que no llegara a caer en esa hinchazón, el orgullo humano, se me fue puesto, dice, un aguijón. Un aguijón. Porque la gente se hincha. Le voy a contar esta experiencia. Cuando me hospitalizaron, bueno, yo tiré una foto, los que son amigos míos de Meta, ahí la vieron. Yo iba con un derrame ocular y facial. Me pasaron primero con un oftalmólogo y el joven doctor se me acercó y me hace, está a punto que se le muere este ojo. Usted va a quedar ciego, me dijo. Y uno de cristiano, cuando escucha a un médico decir eso, porque uno respeta a los médicos, ¿qué se le viene a la mente, hermano? ¿Ah? Cuando le dicen va a quedar ciego, yo no puedo hacer nada por su ojo, se le va a morir. Y sé ciego totalmente. Porque el tumor que usted tiene en la cabeza, eso lo va a ir matando su vista. ¿Qué piensa con una noticia de esa? Uno de cristiano allá adentro dice que el Señor reprenda al diablo, aunque no se lo diga el médico. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿va? Cuando ya me pasaron donde el neurólogo, porque así me dijo este doctor jovencito, vaya donde el neurólogo, él le va a ayudar. Y yo, hermano, créame, llegué con un espíritu caído. Así, le voy a ser sincero, caído. Y le digo yo, doctor, voy a perder la vista. Y entonces me explicó y me dijo, mire que sus tumores aquí y allá, pero la última palabra la va a tener el cirujano neurólogo. ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Le dije yo. Porque su colega, el oftalmólogo, me dijo que yo voy a perder la vista totalmente y ciego totalmente. Le voy a decir algo, me dijo.
Nosotros los doctores estudiamos para dar vida y sanar. Y cuando uno está estudiando en la universidad, los maestros se encargan de meternos que ustedes son dioses que sanan al enfermo, al inútil, al inservible. Entonces, el conocimiento que obtenemos, me dijo, nos volvemos dioses, me dijo, y pensamos como dioses. Y por eso es que salen expresiones como la que mi colega le dijo, ya así tajante, usted va a quedar ciego, por la mentalidad y el conocimiento que hemos obtenido. Pero yo le digo, Dios es el que está en el cielo, me dijo, y Él es el que tiene la última palabra. Amén. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque sea el conocimiento que nosotros tengamos en lo bíblico, en lo secular. ¿Ha notado usted que cuando dicen el doctor en leyes, el doctor en medicina, el licenciado no sé qué, ha notado usted que cómo lo ve usted cuando entran a los juzgados así? Se le ve un orgullo, hermano, y a los médicos así. Yo tengo algo que cuando veo a un médico que entra así, sin saludar al paciente, sea noche, tarde, o mañana. Buenos días, doctor. Ah, hola, ¿cómo está? Buenos días. O cuando veo a algún pastor, porque a veces voy a comprar con la vista allá a Metrocentro, hermano. Y yo digo, allá viene el pastor fulano. Y hay hermanos en Cristo que saber qué se creen, hermano. Ministros de Dios. Y entonces se hacen así. Y ha notado usted que hasta sumen el estómago, sacan el pecho y caminan así. Y a veces yo estoy sentada y cuando pasan ahí cerca de mí le digo, pastor, Dios te bendiga, mi hermano. Ah, no te había visto, me. Tendemos a volvernos orgullosos. ¿Sí o no? Cuán importante entonces es, hermanos, que tengamos estas disciplinas que ya les mencioné, para que se nos sea dada la corona incorruptible al tener dominio sobre la naturaleza pecaminosa. Está la otra corona, la corona de gozo. ¿A dónde está eso? Primera de Tesalonicenses 2:19. 2:19. Amén. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo? ¿O corona? ¿De qué me gloriaré? No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Mire, esta corona, ¿de qué les dije, hermano? ¿Sabe a quién se las van a dar? A todos los creyentes que son dedicados a la evangelización. Son evangelizadores y se gozan llevando a las almas perdidas a los pies de Cristo y al conocimiento del Evangelio de la gracia. Hay gozo. La evangelización. Algo que la iglesia cristiana de hoy ha perdido mucho.
Me acuerdo allá por los 80, 81 en adelante, hasta el 91 que se firmó la paz, cuando tuvo la guerra, hermano. Mire, hubo una explosión de evangelismo en medio de la iglesia cristiana, que fue donde nacieron las macros, y hubo una invasión del evangelio. Venían evangelistas famosos, Gigi Ávila, Jorge Rasky, un hermano colombiano, venían hermanos Moris Cerulo, venía un montón de evangelistas a los estadios y se hacían grandes eventos en los estadios, y había un mover del evangelismo en la iglesia. Toda la iglesia salía a evangelizar. Hermano, la gente había caído en nieve terrible por lo de la guerra y decían, a saber si mañana me van a venir a matar a mí, mejor me preparo y vengo a Cristo y lo reconozco como Dios y Salvador. Fue la explosión máxima de evangelismo aquí en el país, hermano. Fue firmándose la paz. La iglesia comenzó a caer en un letargo, acomodados. Ya no se evangeliza. Y si se evangeliza, pastor viene y dice, vamos a salir a evangelizar. 1, 2, que 3 vienen, o 4, 5, 6. Bueno, ni siquiera el que tenemos cerca de la casa lo evangelizamos. Hay hermanos que yo no sé evangelizar y por eso mi marido no se convierte. La forma de evangelizar a un esposo inconverso es con la conducta, dice Pedro. Pórtese bien, cocínele bien. Y si él le dice, quiero que me bañes hoy, vaya a bañarse con él, aleluya. Atiéndalo, su conducta. Pero si usted es de aquellas hermanas que le pone la comida así tirada, vaya a comer, diablo. No, hermano, no es así. Hasta en eso mínimo, ya no digamos todos los habitantes del pequeño Cuscatlán, que es lo que significa Cuscatlán 5, pequeño Cuscatlán. ¿Cuántos habitantes hay aquí, hermano? ¿Ah? 40,000, dice el hermanito Pedrito. 40,000. ¿Cuántas de esos son cristianos? Son evangélicos. ¿Cuántos de esos ya vinieron a los pies de Cristo? Yo he dicho esto, hermano. Iglesia que no evangeliza, iglesia que se va a estancar. Iglesia que no evangeliza, no crece. No crece. No crece. Amén. Por eso dijo un maestro de un seminario, el cristiano completo es aquel que tiene mente de bautista, porque estudia. Corazón de un pentecostal todo el tiempo anda con gozo y con pierna de testigo de Jehová. Mire, ese es un cristiano completo. Hay que volvernos evangelizadores. Y para ir finalizando, hermano, esta corona del gozo es la que nos da la alegría, la fortaleza, para que podamos compartir el evangelio de gracia. Y vamos a tener gozo en servir a Jesucristo en la evangelización. Nos gozaremos por siempre, en toda la eternidad tendremos alegría, y la gente que llevamos a los pies del Señor, cuando estemos allá en el cielo,
¿sabes qué te van a decir? Hermano, yo te agradezco porque me hablaste del Evangelio. Cuando yo estaba ya tirado en la cuneta, te agradezco, ¿viste? Te agradezco por hablarme de Cristo. Va a haber bendición, hermano. Nos vamos a alegrar con ellos por siempre, jamás, por haber proclamado el Evangelio de la gracia del Señor. ¡Amén! Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Aquí terminamos, preste atención a esto, hermano. Aquí terminamos el estudio de las coronas que nos van a ser dadas. ¿A dónde, hermano? En el tribunal. Pero del estudio de las coronas. Pero hay otros galardones que se nos van a ser dados. ¿Sabe a dónde? En el reino y en la eternidad futura. Y eso lo vamos a seguir estudiando. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la palabra, te bendecimos, te damos la gloria a ti, Señor. Eres digno de toda alabanza. Gracias porque hemos oído tu palabra. Úsanos, Señor, a cada uno de nosotros para tu gloria, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Dejo al hermano pastor. Amén. Amén. Qué bueno, hermanos, es poder recibir esta palabra de Dios para poder, hermanos, cada día ir creciendo y que nuestra fe se fortalezca en el Señor y podamos, hermanos, estar preparados para ese pronto retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a consagrar las ofrendas en esta hermosa noche. Vamos a invitar a mi hermana Rita que nos ayude para consagrar las ofrendas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias por darnos, Señor, tu misericordia. Sí, Padre. Darnos tu bondad, oh Dios, para poder congregarnos, para poder estar juntamente con nuestros hermanos y darte toda gloria y toda honra. Padre, sí, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos que, oh Dios, esta noche van a ofrendar para ti, Señor. Bendice sus vidas y aquellos que no lo pueden hacer, tú conoces, oh Dios, su situación. Tú conoces la necesidad que ellos pueden estar pasando. Y en esta hora te rogamos, Señor, que les ayudes, que los bendigas, en el nombre glorioso de Jesús.